Vamos a hablar de economía y nos acompaña Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Lo están viendo ahí en pantalla. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Muchas gracias. te voy a preguntar lo siguiente, tema deuda. ¿Por qué digo tema deuda? Porque quien está activamente en campaña, Mauricio Macri, que quiere hablar de todo pero no quiere que se hable de él, y algunos medios no quieren hablar de él tampoco. Dice la campaña pero Macri, sí, pero él habla. Bueno, y como habla, dijo... Yo endeudé al país en los números más bajos. Este gobierno está endeudando terriblemente al país. ¿Sí? Bueno, contanos un poco. Primero se habla del tema de la emisión de deudas en pesos y en dólares. Aclaranos un poco cómo es el escenario. Bueno, ese es uno de los temas centrales, diferenciar qué tipo de deuda se emitió en cada gobierno y por qué se generó el problema que se generó. Primero, es evidente que entre 2017 y 2019 hubo un problema de deuda porque si no, no se hubiese recurrido al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario. El gobierno que tuvo que recurrir a esa rueda de auxilio fue el gobierno de Macri en materia de deuda, porque ya había endeudado tanto, tomado tantas fuentes de deuda, que tuvo que recurrir a la última que le quedaba, como caso de un salvavidas extremo. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, que también ese dinero se fue en fuga de capitales. Exactamente, y ahí o sea, aparece... no hay que decir, como decían ellos, se chorearon un PBI, que sería un FMI. Y más también, porque la fuga de capitales superó incluso los 90.000 millones de dólares en los 4 años de gobierno. Pero lo mío, ojo, lo mío fue de alguna manera tomar chicanas que utilizaban ellos y trasladarla acá. ¿Sí? Hay que comunicar de otra manera, pero bueno, como se trabajó mucho con este esquema de chicanas, yo lo que hice fue ese comentario, no para decir, porque no es la palabra, sí, hubo fuga por un lado, hubo toma de préstamos con vencimientos a muy corto plazo. Entonces, primer dato, ¿por qué no hay que combinar o mezclar las deudas en pesos con la deuda en dólares? ¿Y por qué es más grave cuando venís de una fuga de capitales tan grande? ¿Qué es una fuga de capitales? Salen los dólares del país, caen las reservas del Banco Central y el Banco Central queda en una posición muy débil, con muy pocas reservas, con muy pocos recursos. ¿Y con deuda en pesos no queda débil el Banco Central? Depende, por ejemplo, si esa deuda en pesos está en manos de los bancos, porque ¿qué particularidad tiene gran parte de la deuda que hoy tiene? Las famosas LELIQ son deuda que tiene los bancos privados con el Banco Central, pero los bancos tienen una situación muy regulada de su posición. No pueden hacer cualquier cosa con esos pesos, no pueden automáticamente darse vuelta, comprar dólares y sacarlo del país. ¿Por qué? Porque los regula la autoridad monetaria, que es el Banco Central. O sea, con eso evitas la fuga. Y es muy distinto a cuando esos vencimientos estaban en manos de fondos extranjeros, del público en general, como pasó con las LEBAC en su momento. Ahí el riesgo sí era que se dolarizaban. La pregunta que te hago es la siguiente. Dicen 3 billones de pesos en LELIQ. ¿Es correcto eso? Es correcto, y también hay que pensar cómo tiene que ir reorientándose ese crédito. ¿Cómo se tiene que reorientar? Hoy es una economía muy atípica, donde el sector privado, el sector productivo, no está demandando crédito, no está demandando financiamiento, porque hay un nivel de actividad muy bajo, porque hay mucha incertidumbre, un escenario electoral, una pandemia. No están dadas las condiciones para que el sector privado vaya y se presente con proyectos de inversión, de ampliar la capacidad, de comprar insumos. Para eso se utiliza el crédito. Por eso hoy el crédito privado es muy bajo por estas condiciones que describimos. A medida que se vaya normalizando, que vaya creciendo la actividad, ahí lo que tiene que pasar es que los bancos, en lugar de prestarle esos fondos al Banco Central, el Banco Central de eso lo que hace es que no haya tantos pesos circulando en la calle, que eso empiece a ir cambiando de manos y que empiece a estar ese crédito destinado al sector productivo. Bien. Esto va a pasar paulatinamente a medida que haya políticas de incentivo a la producción, de creación de empleo y se vaya despejando un poco hacia adelante el horizonte. Tenemos una placa, a ver si la podemos ver, que es el tema de los montos de deuda en dólares. Ahí está, en moneda extranjera. Sí, promedio anual en dólares, emisión de deuda en moneda extranjera, y pone Cristina Fernández de Kirchner, debe ser el segundo mandato, ¿no? Mauricio Macri y Alberto Fernández. A ver, contanos un poco. Bueno. ¿Qué gráfico Bastones que muestra de deuda en dólares que contrajo Cristina Fernández de Kirchner? Muestra una de las raíces del problema, ¿no? Que es el gran volumen de endeudamiento, esos son promedios anuales, pero que en un caso, en el caso de Macri, se distingue muy por encima de los otros dos gobiernos, tanto del de Cristina como de Alberto Fernández, porque la deuda en moneda extranjera, en dólares, que se emitió, fue fenomenal.
En los gobiernos de Cristina y de Alberto sabemos que no se hizo eso también porque no tenían fuentes de financiamiento, porque se venía de un default en el caso de Alberto Fernández. Veo el gráfico de Alberto Fernández. Pero Alberto Fernández, ¿no contrajo deuda nueva o fue refinanciación de deuda vieja? ¿Qué incluye este monto que está ahí? Es principalmente refinanciación y créditos con organismos multilaterales, con la Corporación Andina de Fomento, con el BID, con el Banco Mundial, organismos por lo general que, de hecho, incluso grandes programas de asistencia social como la tarjeta alimentar vienen con un esa monto. Es la deuda contraída. Exactamente, con organismos multilaterales de financiamiento. Bueno, contanos un poco. Y nos permite esto pensar lo siguiente. Sí. Se asoció mucho el tema de la deuda al déficit. Sí. ¿No? Pensemos en un escenario hipotético que el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, inmediatamente el mes que viene ya tienen una situación fiscal equilibrada. ¿Desaparece el problema de la deuda? Y la respuesta es que no. Ese es el diagnóstico importante. ¿Por qué no desaparece? Porque si esos compromisos de deuda... A ver, como diría un candidato, prenden fuego al gasto del Estado, no obstante, la deuda subsiste. Y aún así, por más que tengamos un escenario equilibrado fiscalmente, inmediatamente el mes que viene, tenemos una cantidad de compromisos en dólares, en moneda extranjera, y no tenemos esos recursos en el Banco Central. Bien, y escúchame, para cerrar, el tema se renegoció la deuda en la provincia de Buenos Aires, donde también, primero Mauricio Macri, y donde en este traspaso de fronteras de María Eugenia Vidal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vemos a un Axel Kicillof que sale en un discurso a hablar de deuda. Contanos un poco cómo fue el proceso de renegociación de deuda en la provincia de Buenos Aires. Es muy similar al caso nacional. De las provincias es el más significativo. En cantidad de plata son más de 7.000 millones de dólares lo que se reestructuró. Y se hizo ¿Había vencimientos inmediatos como tuvo este gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Sobre todo concentrados los primeros años. De acá a 2024 había una suma de 4.000 millones de dólares que no se va a pagar, se va a prorrogar para más adelante con tasas más bajas y despeja el escenario sobre todo en el corto plazo. El problema está claro que no desaparece. Este acuerdo que hizo provincia de alguna manera dejó más tranquilo a los colocadores de bonos en el mundo, que por eso disminuyó un cachito el riesgo país. Y me parece que todavía la situación no está para volver a tomar endeudamiento porque los niveles son todavía muy altos. No va a acceder inmediatamente ni la provincia, ni el gobierno nacional, ni tampoco sería deseable que empiece inmediatamente a volver a tomar deuda en dólares porque se metería otra vez en el mismo problema. Hay pocos dólares en el Banco Central, que esos dólares ¿para qué se tienen que usar? Para sostener un proceso de crecimiento, importar bienes de capital, insumos intermedios. Si uno le agrega a todos esos destinos la competencia por los pagos de deuda, y ahí esos dólares ya no alcanzan. Clarísimo. Entonces se necesita no comprometer las reservas del Banco Central en vencimientos de deuda y dejar ese espacio para una ventana de tiempo, es unos 4 años, fortalecer el proceso de crecimiento con esos dólares. ¿Y Axel Kicillof cuánto renegoció de la deuda de provincia? Y tuvo un índice de aceptación del 98% en su propuesta y son más de 7.000 millones de dólares. Bien, ¿y cuál fue la característica? ¿Logró mayor plazo para estos vencimientos? Exactamente. La segunda que te van a preguntar es, o que te voy a preguntar es, pero esa deuda que renegoció, ¿es deuda que contrajo Macri, que contrajo Cristina, que contrajeron gobiernos anteriores? ¿Cómo viene? Principalmente a imagen y semejanza de lo que vimos con el caso de Macri. Que el de FMI en dólares ya está, pero el de la provincia de Buenos Aires... A imagen y semejanza del gobierno nacional. Replicó, el gobierno nacional tuvo un esquema del gobierno de Mauricio Macri de incentivar a todas las provincias a endeudarse fuertemente y en moneda extranjera. Salvo algunos casos puntuales, como el caso de Santa Cruz o el caso de Formosa, todas las provincias cometieron el mismo error de endeudarse fuertemente en moneda extranjera. Y lo que se necesitaba, de vuelta, tenemos pocos dólares, no podemos destinar esos pocos dólares a los pagos de deuda cuando necesitamos sostener un proceso de reactivación. Nicolás, muchísimas gracias por venir al programa. A vos, hasta pronto.